Y otros seguimos teniendo sueños, pero sabe que nuestros sueños, como todas las cosas en nuestra vida, tiene que ser direccionado por Dios. ¿Sí? Tiene que ser direccionado por Dios. Quiero salir de este versículo, un versículo para algunos cristianos muy conocidos, otros no lo conocerán, pero quiero leerlo, porque quiero hablar entonces de los sueños en esta noche, de los sueños que tenemos en Dios, los sueños que Dios quiere dar. Vamos a leer el Salmo 126, verso 2. No, era el 1, perdón, el verso 1. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, no como los que duermen, perdón, como los que sueñan, ¿sí? Sabe que para soñar no es necesario dormir. A veces sí, a veces se sueña dormido, pero no quiero hablar de los que duermen. Usted sabe que les he hablado de los dormidos y no quiero que me mezcle las cosas. Quiero hablarle de los sueños. Quiero hablarle de los sueños. Porque según el versículo, es necesario salir primero de una cautividad, ¿sí? Volverse de una cautividad para ser. Fíjese cómo dice la frase. Seremos como los que sueñan. Yo quiero que usted piense en esa frase. Seremos como los que sueñan. Quiero que piense en algunos soñadores. Yo, por ejemplo, en la esquina de mi casa hay una agencia de loterías en la esquina. No sabe la fila que hay de soñadores. ¿Hay soñadores ahí? Claro. Ahí más que nada, porque en otro lado uno como que se queda con el sueño, pero ahí es que va uno a soñar sí o sí, y hace la colita de la lotería y de lo que va a jugar, porque en realidad tiene la esperanza de sacar algún dinerillo para cumplir su sueño, ¿sí? ¿Sueñan eso? Pero pienso yo, esta palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, esta frase, seremos como los que sueñan, será la misma idea de la colita que está allí frente. No, ¿sí? No tiene que ver con esos sueños. Pero ¿sabe el Padre que nosotros tenemos sueños? ¿Sabe el Padre que nosotros tenemos sueños? Por eso que Él nos redirija en los sueños va a ser muy importante. Porque en realidad hay muchísima gente que sueña y que sueña muchas cosas, sueños muy ambiciosos, ¿sí? Pero sabe el Señor que de toda esa colita se le va a cumplir a uno, y aún al que se le cumple el sueño no es completo. Usted sabe que el dinero no hace la felicidad, y más allá que todos vamos detrás del dinero para ser felices, se está convencido de que no es completo eso. El verdadero sueño no está completo ahí. Entonces esto de ser como los que sueñan tiene que ver con otra cosa. Quiero que aprendamos a ver esta idea de los que sueñan. ¿Sabe que uno de los que soñó y tuvo un sueño ambicioso, porque en realidad ambicioso y en gran manera, fue José? ¿Quiénes se acuerdan de los sueños de José? Para el que no se acuerda, el sueño de José fue tan ambicioso, ¿sí?, que aún cuando él lo contó al sueño se enojó, sus hermanos y su padre se enojó. Claro, hasta el padre dice, pero ¿quién te crees vos que sos? ¿Sí? Fíjese en la ambición del sueño de José, que ni siquiera el padre, su mismo padre, no entendió el sueño. Porque el sueño de José es que iba a ser tan grande que todos se iban a inclinar a él. Y entonces el padre dijo, no, tu sueño es demasiado ambicioso, que yo me incline a vos, que ya reconozca que vos vas a ser quien me saque de mi aflicción, ya es mucho, ¿sí? Pero fíjese que el sueño de José, por ambicioso que sea y que ofendió a muchos, era un sueño de Dios. Fue un sueño de Dios, y un sueño de Dios que se cumplió. Porque los de Dios se cumplen sí o sí, ¿sí? Y no solo cumple el sueño de un hombre, en este caso el de José, sino que aun cuando los otros no entendieron y se ofendieron en su momento, usted sabe que el sueño de José, cuando se cumplió en Egipto, que es donde iba a cumplirse ese sueño,
Sacó a toda la familia, a toda su familia, de la aflicción que estaba viviendo, de la hambruna que estaba viviendo en ese momento. Los sacó a todos, el sueño de José. Y no solo sacó a su familia de la hambruna, de la aflicción que estaba padeciendo en el momento del cumplimiento del sueño de José, sino que incluso sacó a muchas naciones más. Dice que todos venían a Egipto a buscar de lo que había hecho José allí. José no solo está redirigido por Dios en los sueños, sino que incluso él es un redirigidor de sueños. José, estando ya en Egipto, ya por cumplir, ¿sí? Ya estaba por cumplir su sueño, él redirigió el sueño de otros. Él les dijo, por ejemplo, al mismo faraón, lo que vos estás soñando se va a cumplir, pero esto hay que redirigirlo. Si no redirigís tu sueño, esto va a ir a la bancarrota. El faraón había soñado de que había 7 vacas gordas que se iban a comer a 7 vacas flacas. Era un sueño que se iba a dar sí o sí. Pero ese sueño, si no lo redirigía alguien con astucia, alguien con inteligencia de cómo se iba a manejar ese sueño, esto iba a la bancarrota. Y José estaba ahí para redirigir el sueño de otro. Redirigió el sueño de varios, y yo creo que es lo que Dios pretende. Que soñemos el sueño de Dios, no nuestros propios sueños, porque si no vamos a tener que hacer la colita que hay en la agencia de lotería. Que cumplamos el sueño de Dios y que Dios nos redirija en los sueños. ¿Sí? ¿Me acompaña? Porque yo quiero redirigir mi sueño. Nuestro sueño puede ser muy ambicioso, por eso yo le decía, pero que no se salga del proyecto y del plan divino. ¿Sí? Porque si no se sale, se cumple. Pero no solo vamos a ser bendecidos nosotros, bendeciremos como hizo José. Bendijo a todo Egipto, bendijo a su familia y a todas las naciones que venían a Egipto a buscar provisión. Ese tipo de sueño pretende Dios que tengamos, ¿sí? Entonces esta frase, seremos como los que sueñan, ¿sí? Tendríamos que ver quiénes son los que están soñando para poder ser como ellos, ser como ellos, ¿sí? Acompáñenme al libro de los Hechos, porque para eso está el bendito Espíritu en nosotros. Hechos capítulo 2, verso 17. Seremos entonces como los que sueñan con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos vale. ¿Quiénes son los que sueñan acá? Los ancianos, ¿sí? Entonces lo que está diciendo el Salmo, seremos como los... ¿Ser anciano es ser un viejo? No, porque estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de volver a empezar por el Espíritu, que el Espíritu ha venido a nosotros para que cuando seamos maduros en Dios, no tiene que ver con edades, sino con madurez. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Cuando nosotros venimos a Dios, tenemos un caminito, un proceso en nuestras vidas, y la idea del Señor, que nosotros hagamos ese proceso en nuestras vidas, porque nosotros necesitamos lograr madurar para ser de los que sueñan, ¿sí? Que seremos como los que sueñan, tenemos que ser como los que sueñan, pero para esto tenemos que alcanzar madurez, ¿me entiende? Si no, seremos como jóvenes, tendremos visiones, pero la visión de otro. Porque Dios me sujetará, si soy joven, me sujetará a la visión de un maduro, ¿sí? Si soy de los hijitos y de las hijitas, voy a profetizar y voy a hablar de parte de Dios muchas cosas, pero no soñaré todavía, ¿sí? Sino que soñaré el sueño de otro. Pero la idea es que yo tenga mi propio sueño, que yo cumpla los sueños de Dios. Pero para cumplir los sueños de Dios, tenemos que madurar. Tenemos que ser ancianos en las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios ha venido sobre nuestras vidas justamente para que nosotros maduremos.
El Espíritu de Dios ha venido para que nosotros profeticemos, para que nosotros tengamos visiones, para que nosotros hablemos en lengua. El Espíritu de Dios ha venido a muchas cosas, pero una de las cosas que ha venido, ¿sí?, es para que nosotros maduremos, logremos ser ancianos y para tener sueños, sueños como los de José, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo quiero que me siga en esta tarea de poder lograr estos sueños divinos. Dice Efesios 4:10, ¿sabe qué? A ver, antes que vaya mal. Sí. Decía el Salmo que nosotros seremos como los que sueñan cuando ¿qué cosa tenía que pasar primero? ¿Cómo? Volver de la cautividad, o sea, salir de la cautividad de Sión, ¿sí? Cuando, no de Sión, dice, volvámoslo a poner, póngalo para que lo leamos y pues prestemos atención. Seremos como los que sueñan, pero primeramente, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Sión en ese momento estaba cautiva, estamos hablando de la historia Sión, pero no solo Sión, escúcheme, no solo Sión, toda Jerusalén. Sión es un monte que está en Jerusalén, y no solo Jerusalén, todo el pueblo de Israel había ido cautivo, pero acá señala Sión, ¿sí? Dice, cuando hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, ¿sí? Entonces hay una cautividad específica que el Señor quiere sacar para que seamos como los que sueñan, ¿sí? Dijimos que volvamos a Efesios. Entonces el Señor tiene que quitar una cautividad en nosotros para ser como los que sueñan. Dijimos que para ser como los que sueñan tenemos que ser ancianos o maduros, ¿sí? ¿Por qué razón? Para que nuestro sueño esté redirigido por Dios. Si no, nosotros somos soñadores, la Biblia habla de los soñadores, que sueñan cualquier cosa. Necesitamos ser redirigidos por Dios en el sueño, por ambicioso que sea. Pero si es redirigido por Dios, se va a cumplir sí o sí. Fíjese cómo dice este verso. A ver si es ese. A ver, dice el que descendió, está hablando del Señor Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No, tiene que ser unos versitos más atrás. Un poco más atrás, un poco más atrás. Ahí está. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando del Señor Jesús, una tarea que hizo el Señor Jesús. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Después de llevar cautiva la cautividad, ¿qué dice que hizo? Dio dones a los hombres, ¿sí? Entonces fíjese, una vez que el Señor puede de nosotros cambiar la cautividad, por así decir, fíjese que dice que llevó cautiva la cautividad. O sea que sacó a hombres de cautividad para llevarlos a otra cautividad. ¿Qué cautividad? La de Él, ¿sí? Cambiarnos la cautividad en otras maneras. Tenemos que ser cautivos de Él. La Biblia dice, ¿sí?, que tenemos que llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lo quisiéramos ver como palabra de cautividad, pero si no ser seducidos por la cautividad de Dios. Jeremías dice, me cautivaste, me sedujiste con tu amor, ¿sí? Entonces ser cautivados por el amor de Dios, por la seducción divina, es glorioso, ¿sí? Hay una cautividad ahí. El Señor nos cautiva, pero fíjese lo que hace el Señor acá. Lo que hace es librar a unos de una cautividad para llevarlos a otra cautividad, pero los eleva. Fíjese que los eleva. Dice subiendo a lo alto. Les eleva la cautividad, por así decir. Los saca de una cautividad, les eleva la cautividad y la idea era darle, ¿qué? Dones. Y dio dones a los hombres. Cuando nosotros vemos los dones que Él comienza a dar acá, póngalo. Ahí están los dones.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y con una misión, ¿sí? Les lleva a la cautividad, están cautivos en una manera de pensar, están cautivos en una forma, ¿sí? Y los saca de esa cautividad para llevarlos a otra cautividad y le da dones. Fíjese que los primeros dones dados son estos. Está primeramente los dones con la estatura, con la madurez con la que tienen que ir siendo dados a los dones. Todos estos dones son dados según el resto de la Escritura. Es para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para que ya no andemos como niños, llevados por todo viento de doctrina. Pero le da esto primeramente a los ancianos. Estos serían ancianos de la iglesia, ¿sí? Y fíjese la calidad de ancianos. Entonces, por un lado, estos son los ancianos, estos son los que verdaderamente van a soñar el sueño de Dios. El sueño de Dios, sin lugar a dudas, es justamente edificar el cuerpo, edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el sueño de Dios. Y estos han logrado el sueño de Dios. Pero tenemos que asegurarnos de que esté el sueño de Dios en estos dones, en estos ministerios. ¿Quién no anhela un ministerio? Fíjese, yo recién le hablé de sueños ambiciosos como el de José. ¿Sería ambicioso tener un sueño como el de José? No. De ser grande, de viajar por todo el mundo. Es ambicioso por ahí, desde el punto de vista natural, es muy ambicioso el sueño, pero no deja de ser un sueño de Dios y no deja de ser un sueño posible. Nosotros mismos tenemos un nombre sobre nuestras vidas, un nombre que cumple todas esas funciones, ¿sí? Y usted sabe de dónde fue sacado nuestro apóstol, de la nada. Si él hubiera tenido ese sueño mientras estaba en la cárcel, ¿sí? Como lo hizo también José, se imagina que podríamos decir es imposible. Si él hubiera contado su sueño en ese momento, todos dirían que ambicioso tu sueño, ¿sí? ¿O quién te crees que sos con ese sueño? Nuestros sueños, si están bajo la idea o el propósito divino, nunca se saldrá de un sueño que se va a cumplir y que será glorioso. Pero tenemos que redirigir nuestro sueño. Hay sueños que son totalmente ambiciosos. Que usted quiera ser un apóstol y que tenga las dimensiones de nuestro apóstol es muy ambicioso, pero no deja de ser un sueño divino. No se saldría, ¿me entiende? Que no se saldría del contexto de lo que Dios quiere y que puede ser logrado, porque para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Pero aún cuando usted diga, no, si a mí no me interesa ese tipo de cosas, yo tengo otro sueño. Yo le voy a hablar después de otro sueño. Yo quiero que usted sepa que lo único que necesita es madurez. A lo mejor no necesita tener esos ministerios que siempre el Señor dará dones. Por más que usted no esté llamado apóstol, usted no esté llamado pastor, usted no esté llamado maestro, usted puede estar, por ejemplo, no es pastor, pero puede estar pastoreando. Puede que usted no sea un maestro, pero puede estar enseñando. ¿Me entiende? Y mientras usted esté cumpliendo el sueño de Dios para edificar su iglesia, que es el sueño de Dios, sí, eso se va a dar sí o sí. Por eso nosotros necesitamos primeramente redirigir nuestro sueño para que se cumplan los otros. ¿Me sigue, verdad? Entonces fíjese que lo que tendríamos que, por ejemplo, es cambiar de cautividad. Salir de una cautividad para poder entrar en otra va a ser importante. Voy a leer Apocalipsis 13:10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿sí? Entonces en esta cautividad está la paciencia y la fe de los santos. Tenemos que redirigir nuestro sueño y nuestra fe también, ¿sí? Y nuestra paciencia. Porque en realidad esto no es una cosa que se dará de la noche a la mañana. Usted sabe que el sueño de José tardó en darse, pero se dio, ¿sí o sí? Pero dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Entonces,
Cada vez que nosotros llevamos a alguien a la cautividad, a la que el Señor quiere que nosotros llevemos a la gente. Vuelvo a repetir este versículo. Que nosotros tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo quiero llevar cautivo los pensamientos de alguien a la obediencia de Cristo, yo también voy cautivo allí. ¿Me entienden? Que es la idea de Dios que salgamos de una cautividad para entrar en otra cautividad. Pero por un lado, aquí hay paciencia, hermano. Ahí está la paciencia de los santos, porque esto no es de la noche a la mañana. No solo es la paciencia, es la fe de los santos. Fíjese que dice la paciencia y la fe de los santos. Pero si nosotros leyéramos, póngame antes de que salgamos de ahí, pero fíjese cómo dice, porque acá dice la paciencia y la fe de los... Aquí está la paciencia y la fe de los santos, en que nosotros manejemos este tipo de cautividad. Guarde la frase porque ya voy a ir a otro versículo que está en Apocalipsis, la paciencia y la fe de los santos. Pero quiero que el primero esto lo veamos en la Castilla, para ver cómo dice, para que usted pueda tener otra óptica de lo que está diciendo el versículo. Dice, quien está destinado al cautiverio vaya. Quien mata a espada muera. Es la hora de la constancia y de la fe del pueblo santo. Vuelvo a leer la primera y la última parte. Quien está destinado al cautiverio, vaya al cautiverio. Es la hora de la constancia y de la fe del pueblo de Dios. Nosotros estamos llamados, y dice la Escritura que estamos llamados desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros llevemos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos destinados, estamos predestinados para llevar cautivo nuestros pensamientos. Estamos destinados ya, pero en algún momento tiene que estar la hora, o nunca llega mi hora. La Biblia dice que estamos predestinados para esto. Estamos destinados para yo dejar de ser cautivo de lo que me estaba cautivando para ser cautivo de Cristo. Estoy destinado. Usted no tiene a dónde ir. Está destinado. Lo que usted necesita es que le llegue la hora. La hora la ponemos nosotros. Nosotros tenemos que decir, esta es mi hora. ¿Sí? Esta es mi hora en la que tiene que llegar la constancia o la paciencia, y ya le voy a decir en qué, ¿sí? La paciencia y la fe del pueblo santo, o la fe de los santos. Vayamos a cómo lo dice Apocalipsis 13:10. Era el 14. Vale. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. ¿Y qué? ¿Y la fe de quién? Y la fe de Jesús. Fíjese dónde empieza a operar la fe de Jesús. Allí tiene que comenzar a operar la fe de Jesús. En la paciencia y la fe de los santos tiene que empezar a operar. Es la fe de Jesús la que tiene que operar allí. Ya no es la fe en Jesús, como hemos hablado muchas veces. Es la fe de Jesús la que tiene que comenzar a operar ahí. Fíjese que cuando leemos Efesios, que dice que llevando la cautividad, dio dones a los hombres y dio los ministerios, era para edificar el cuerpo de Cristo, y que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. La fe de Jesús y el conocimiento de Jesús. ¿Se necesita paciencia allí? ¿Se necesita constancia para llevarme yo y llevar a los otros a la fe y al conocimiento del Señor Jesús? Mucha constancia. Pero lo que estamos llevando es cautividad. La cautividad de Sión. Me gustaría que usted pudiera ver cautividad en Esdras 3:8, que necesitamos madurez. Bien lo dice Efesios, hasta que todos lleguemos
a la estatura del varón perfecto, hasta que logremos la madurez. Cuando uno logra ser maduro, comienza a soñar. Fíjese que, según Esdras, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido, me perdí, de la cautividad, ¿sí? Todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activase la obra de la casa de Dios. Salieron de la cautividad literal, física que ellos estaban viviendo. Salieron de la cautividad y fueron a armar el templo, a edificar la obra, pero los ponían de 20 años maduros. ¿Me entienden? Por eso seremos como los que sueñan, ancianos. Los ancianos soñarán sueños, porque solamente un anciano o un maduro es el que tiene sueño de Dios. Si no tiene sueño de Dios, mire, va a salir del cautiverio, pero no va a ir a edificar nada. La idea era ir a activar la obra de la casa de Jehová. Hay que activar la obra de la casa de Jehová. Hay que activar el templo que el Señor quiere levantar. Tenemos que activarlo, pero para eso se necesita madurez, porque se necesita que se cumpla el sueño de Dios y no el nuestro. En el sueño de Dios está el nuestro. ¿Logró todo lo que quería José? Lo logró, pero cumplía el sueño divino. El sueño de él y el de su familia y el de todas las naciones de alrededor. Cumplió el sueño de todos. No es un sueño egoísta. Esdras 5:12. Fíjese cómo fueron ellos a cautiverio. ¿Sí? Recién vimos cuando salieron del cautiverio. Salieron para edificar y comenzaban a edificar de 20 años arriba. ¿Sí? Ahora fíjese por qué fueron a cautiverio. Dice más, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. ¿Sí? ¿Fueron cautivados por quién? Por Babilonia. Nabucodonosor al frente, pero el que los cautivó fue Babilonia. ¿Qué significa Babilonia para nosotros? ¿Qué significa? Confusión para nosotros, redondeando. Ir cautivo a Babilonia es ir cautivo a la confusión. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes salgan de la cautividad van a ser como los que sueñan. Mientras estén en confusión, ¿qué van a soñar? Si ustedes no saben ni qué tienen que soñar. Tenemos que salir de cautividad, en otras palabras, de la confusión. Hay mucha confusión en la iglesia. Hasta que no salgamos de la confusión, el Señor no nos puede entregar sus sueños. Empezando, porque nuestros sueños no son sus sueños. Y necesitamos que Él nos entregue sus sueños. Por eso es que necesitamos madurar. ¿Sí? ¿Está conmigo? Vale. Vamos a ver cómo la iglesia ha caído en cautividad y cómo necesitamos salir de esa cautividad. En Daniel 11:33 vemos, por ejemplo, aquí gente cautiva, y yo quiero que me ayude a entender. Vamos a preparar de subrayar cosas con colores para que podamos entender la frase, ¿sí? Fíjese vamos a leer donde está la palabra cautividad primero y vamos a leer arriba y después abajo. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída, mire,
Ve que está la palabra cautividad. Me fui ahí porque ahí está la palabra cautividad. Pero quiero que leamos el verso anterior y el anterior. Dice acá, quiero que me preste atención. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Sí? Fíjese que los violadores del pacto que seducen a otros violadores del pacto. Nosotros tenemos que saber de que estamos en pacto con Dios. No podemos olvidarnos que el arrimarnos a Dios es porque tenemos un pacto con Él. No podemos olvidarlo. La iglesia por ahí olvida que está en pacto con Dios y el pacto, yo le voy a decir, es eterno. Estamos predestinados a cumplir el pacto, ¿sí? Ahora fíjese que acá hay lisonjeros que seducen a los que violan el pacto de Dios, ¿sí? Mire cómo dice. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Subráyeme esta frase porque ve que dice punto y coma. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? El pueblo que conoce a su Dios no se dejará seducir por ninguna lisonja, porque no pensará violar el pacto. ¿Me entiende? ¿Lo ve? Vale. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No solo no se deja seducir, es que se esforzará y actuará y dirá, esto no puede ser. Hay algunos que están violando el pacto y hay algunos que están con lisonja, ¿sí? Seduciendo a la gente y llevándolas a violar el pacto. Entonces actuará. Y los sabios, píntelo con amarillo también, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Sí? Entonces fíjese, los que conocen a Dios no solo se van a forzar y actuar, sino que también por ser sabios instruirán a muchos. Punto y coma. Acá vuelve a retomar la idea. Uy, se nos fue. Vuelve a retomar la idea de lo que hacen los lisonjeros. Por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. ¿Sí? Caen engañados en cautividad, en Babilonia, en confusión. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros. Y muchos, esto píntelo de otro color. Y muchos, dice, se juntarán a ellos con lisonjas. Las lisonjas era para hacer caer a los violadores del pacto. ¿Sí? Los lisonjeros hacen caer. Muchos se juntarán a ellos con lisonja. Ahora, los lisonjeros hacían caer a los violadores del pacto. Entonces fíjese que mientras algunos, ¿sí? Algunos, dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, ¿sí? Mientras instruyen a muchos y tratan de que en su caída los ayuda con pequeños socorros, hay muchos que se juntan con lisonja. Fíjese que instruirnos, que hayan sabios que nos instruyan en el pacto, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, es una batalla que se confronta, porque más bien que hay muchos más que lisonjean a la gente, por ejemplo, con esto de los sueños. Con esto de los sueños, que nos promueven a nosotros, mire, que nos promuevan a nosotros, a que nosotros hagamos real nuestros sueños personales. Yo he estado en lugares donde me han promovido mis sueños personales. Donde me han dicho, todo lo que vos estás soñando y lo venís soñando desde hace un tiempo se te va a dar. Y claro, yo en mi mente tengo un montón de sueños, ¿sí? Que están alejados del destino de Dios que tenía para mí, están totalmente alejados. Pero estos con lisonja,
¿Qué es lo que es una lisonja? A ver, alguien que me ayude con la frase para traer otra palabra más común. Un halago. Con un halago, ¿sí? Sacándome del pacto, violando el pacto, porque los que hacen los lisonjeros, ¿sí? Es violar el pacto y hacérmelo violar a mí también. Me lleva cautivo con otras cosas y no con el sueño de Dios. En eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, o cierre sus ojitos, yo le empezara a decir, cierre sus ojitos y ahora comience usted a soñar. A usted se le va la cabeza en los sueños, peor que la colita del que está en la lotería. Porque para soñar se nos va la cabeza y usted sabe cómo se nos va la cabeza. De soñar cualquier cosa. Y cuando esos sueños a lo mejor no son malos, son gloriosos, son maravillosos, pero se sale del propósito de Dios que tiene para con nosotros, para el destino que Dios tenía para conmigo, y ese destino lo tiene desde antes de la fundación del mundo, ¿se imagina que estos lisonjeros me pueden hacer violar el pacto? ¿Sí? ¿Me pueden hacer violar el pacto? Claro, porque yo tengo un pacto con Dios y ahora me entero que el pacto que tengo con Dios no lo tengo desde que entré a la iglesia. Lo tengo desde que antes que el mundo fuera. El pacto es eterno. Y de repente se me presenta en la iglesia o en cualquier parte de la tierra que se presente a alguien haciéndome violar el pacto con mis propios sueños. Diciéndome con halagos de que se me pueden cumplir todas las cosas. Nuestro sueño debería ser, yo les dije recién, nuestro sueño podría ser mucho más ambicioso que el que usted tiene en la mente. Porque si nosotros vamos a nuestros sueños, hermano, una mente sana, una persona sana, el sueño debería ser de que uno esté viviendo en la tierra feliz, ¿sí? Que nuestros hijos sean felices, que nuestros nietos sean felices, ¿sí? Que el barrio donde estemos sean felices, que las naciones sean felices. En realidad, nuestros sueños no deberían ser egoístas, sino que todos sean felices, que todos estén bien. No se puede estar bien sin Dios. Primeramente, no se puede estar bien sin Dios. Se puede tener dinero sin Dios, pero estar bien sin Dios no. Sin Dios se puede tener muchas cosas, pero no es estar bien. Por eso encajar mi sueño en el sueño de Dios es lo mejor que nos puede pasar, que nos demos cuenta cuál es el sueño que yo tengo que soñar. Es por donde tendríamos que empezar, aun cuando necesitemos paciencia. Porque mi sueño no se dará de la noche a la mañana. José no se le dio de la noche a la mañana. Y padeció mucho por eso. Pero ¿se le dio? Claro que se le dio. Y fue el más grande de todos. De todos, de su familia, el más grande de su pueblo, el más grande de Egipto. Porque hablar de Egipto es hablar del mundo. Su sueño se dio, pero no fue un sueño egoísta. En su sueño bendijo a su familia, en su sueño bendijo las naciones y en su sueño bendijo a Egipto. Eso es un sueño de Dios. Que nosotros podamos ser de bendición para los demás. No importa qué ambicioso sea su sueño, si está en Dios, se va a dar, se va a lograr, pero lo que necesitamos es que se dé en Dios. Y Dios no nos dará sueños si no somos maduros. Por eso madurar es imprescindible. Madurar es imprescindible y madurar se madura en estos pequeños socorros. Porque nos maduramos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos madura. Porque necesitamos madurar espiritualmente. La palabra de Dios me viene palabra tras palabra para ir madurando. No maduramos de la noche a la mañana, o usted tiene la edad que tiene de un día para otro. En las cosas del Señor también es así. Necesitamos madurar y maduramos con la leche espiritual cuando somos chiquitos, ¿sí? Por eso nosotros damos discipulados, porque la idea es madurar a las personas. Madurar con un discipulado 1, después el 2, después el 3, después el 4, para que usted conozca a Dios y se conozca a sí mismo y conozca todo lo que Dios tiene para usted, para que usted no se zafe en los sueños, para que usted entre en el sueño de Dios y sepa lo que Dios tiene para usted y poder lograr todo lo que Dios quiera en ese sueño. Ahora, fíjese que
En realidad confundidos como estos estaban en Babilonia. En confusión hemos estado todos. De la confusión salimos con pequeños socorros. Nadie sale de la confusión de la noche a la mañana. Palabra tras palabra de parte de Dios para que veamos dónde nosotros estamos confundidos. Para sacarnos de esa cautividad y entrar en la cautividad de Él. Con pequeños socorros serán ayudados estos sabios que instruyen al pueblo. ¿Sí? Instruyen a muchos, a los que se dejan instruir. ¿Se puede instruir a alguien que no se deja instruir? No se puede instruir a nadie que no se deja instruir. Pero mi pueblo pereció, ¿por qué cosa pereció? Por falta de conocimiento. Donde no hay conocimiento se perece. Donde no hay conocimiento se sigue en cautividad. Se necesita el conocimiento. Por eso el Señor quiere llevarnos a la fe y al conocimiento que tenía el Hijo. No solo un conocimiento de las Escrituras, no solo un conocimiento de la Biblia, a un conocimiento del que tenía el Hijo. Pero mientras hay unos sabios del pueblo instruyendo a muchos, ¿sí? Y ayudando a los caídos con pequeños socorros, hay otros, ¿sí? Que siguen con las lisonjas. Muchos se juntan a ellos con los lisonjeros. Los lisonjeros, dijimos, vuélvase al 32, los lisonjeros lo que me hacen es violar el pacto. ¿Qué quiero decirle? Tenga cuidado entonces cuando le digan todos tus sueños se te van a cumplir. Y el Señor me dice que todos tus sueños se van a cumplir. Y que vos tenés este sueño para el año que viene y eso se va a cumplir. Hermano, que se cumpla o que no se cumpla el sueño que le esté diciendo un profeta o se lo diga el que se lo diga. Si eso lo va a sacar del propósito que Dios tiene para con nosotros, mire que ni se dé. Que ni se dé. ¿Para qué quiero algo que me va a sacar del propósito? Si yo lo que quiero es cumplir con la voluntad de Dios, con lo que Dios tiene para conmigo. Que nada se me dé si me va a sacar del plan divino. Si hemos nacido para eso. Si el plan de Dios era que nosotros estuviéramos en Él. Por eso entender esto va a ser de gran bendición para con nosotros. Porque Dios tiene para darnos mucho más de lo que pensamos y entendemos, dice la palabra. Pero cuando nos sujetamos al plan. Yo conozco a muchos profetas, creo que lo mirábamos en la radio el otro día, y de promesas que se cumplieron, ¿no? Que hombres que dijeron, Dios tiene para ti una casa y aquí te doy las llaves, y místicamente decir aquí te doy las llaves y las cojo, y a ti te doy un auto y cogen las llaves. No estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo que pues esto nos puede distraer de los sueños que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Fíjese que de esas cosas que yo mismo he sido presencial, también he sido presencial de cómo Dios le dio la casa a esas personas, ¿sí? Y que podíamos celebrar juntos y testimoniar juntos de cómo Dios cumplía esa promesa o esa profecía de que Dios le daba la casa. Pero también he sido después testigo de cómo las circunstancias de la vida le quitó la casa. Entonces, de la misma manera que celebramos una cosa, después lloriqueando por otra. Pero hay cosas que Dios no la quitará jamás. ¿Alguien le puede robar el conocimiento que Dios le quiere dar? Porque hay cosas que son eternas. El conocimiento que nos quiere entregar no es un conocimiento pasajero, es conocimiento de propósito de eternidad. Entonces, entrar en esta dinámica de lo que Dios tiene para con nosotros sería entrar en los sueños de Dios, predestinados por Dios para que los cumplamos. Hay planes de Dios para con la tierra y es a través de la iglesia. Y la iglesia lo conformamos usted y yo. Nosotros podemos entrar en esos gloriosos sueños de Dios para con la tierra, como con José. José predispuesto a soñar el sueño de Dios y dijo Dios, este es mío. Mi sueño lo voy a cumplir a través de él. Y en el sueño de Dios estaba todo el diseño de Dios para el mismo José. José cumpliendo su mismo sueño en la tierra. ¿Me entienden? Pero habrá muchos lisonjeros en el camino. Pues se me aparta.
no nos dejemos llevar por lisonjas, que yo pueda discernir, que aquellas cosas, ¿cómo decía usted, Néstor, que era lisonja? Dime la palabra. El halago, ¿sí? El halago, aquellas cosas que me dicen bonitas, ¿no? Porque a nosotros nos gusta que nos endulcen el oído diciéndonos qué nos va a dar Dios, qué vamos a hacer después. Fíjese, incluso por más que alguien le dijera, vas a ser un apóstol a las naciones. Un apóstol no se logra porque alguien me lo profetice. Tendré que ir creciendo con paciencia de la fe de Jesús. ¿Entiendes? Que entonces, sí, gloria a Dios, si me profetizan eso es lo mejor que me podrían profetizar, que voy a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios mañana. Pero tendré que ir con paciencia a hacer aquello, ¿sí? Saliendo de una cautividad para entrar a la otra. Cautivado por el amor de Dios y saliendo de la cautividad de la confusión. Entonces quiero seguir mirando esta cautividad. En Números 24, 22, nos habla también a veces cómo salimos de una cautividad, pero entramos en otra. Fíjese cómo dice ahí. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. ¿Sí? Acá sacamos a alguien del camino, sí, un enemigo, el ceneo era uno de los enemigos que había que quitar del camino. El que lo saca es Asiria, ¿sí? Pero el que me lleva cautivo es Asiria. Muchas veces en la iglesia hemos sacado un enemigo, pero no nos damos cuenta que hemos caído cautivo en otro que también es enemigo. Asiria también es un enemigo. Que un enemigo me saque otro enemigo me beneficia a media. ¿Sí? Acá hemos quitado del medio al ceneo, pero en realidad se está cautivo bajo Asiria. Asiria era otra nación y los llevó cautivo a Asiria. La idea es que yo saque a mis enemigos de encima, pero el que me lleve cautivo sea ¿quién? Dios. Dios, el propósito de Dios para conmigo, no otro enemigo. Póngale el original a la palabra Siria. Me gustaría que viera esto, porque en realidad aquí hemos caído muchos cristianos, ¿sí? Caídos en este. La palabra es Asur. Dice en el sentido de exitoso. Exitoso. ¿Qué voy a tener éxito? Llegué al Señor y ahora viene el éxito. ¿Sí? He llegado al éxito. Esa es una prédica muy común dentro de la iglesia. Y entre comillas, tiene cierta verdad. Dios me trae a un éxito, pero no el de Asiria. No el de Asiria. Asiria también es un enemigo. El que yo crea que ahora voy a tener todo el éxito porque llegué a los caminos del Señor, eso es una cautividad en mi mente también. Nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Dios me dará muchas cosas, pero no de esa manera. Hay gente que cree que soplando botellas se hacen las cosas. Claro, hay cosas que tienen que ver con lo que Dios va haciendo en mi vida. Va sacándome de una cautividad para llevarme a otra. Me va sacando de una confusión que hay en mi mente o que me trajeron los lisonjeros, ¿sí? Por no ser sabio y enseñarme lo que me tenían que enseñar. Y lo único que han hecho conmigo es hacerme un violador del pacto que Dios tiene con nosotros. Dios quiere darnos sueños, pero tenemos que entrar en el formato del sueño de Dios. ¿Sí? Vale. Entonces no se trata de que ya no hago la colita de la agencia de lotería y condeno a todos los que están en la colita de la agencia de lotería, pero yo tengo mi propio éxito. Ahora yo por estar en el Señor y porque voy los domingos a la iglesia, ahora me va a venir todo el éxito y yo voy a ser la más grande dentro de la iglesia. No voy a ser la más grande en el mundo si yo no salgo de una cautividad
para entrar en otra. Imposible. ¿Cómo decía el Salmo? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, cuando yo salga de la cautividad y entre a donde tengo que entrar, seremos como los que sueñan. Seremos maduros y Dios nos dará los sueños que tenemos que soñar. Isaías 5:3. Cuando recién mirábamos cómo acá hay algunos que me hacen violar el pacto. Violamos el pacto cuando hay desconocimientos, hermanos. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser sabios y conocedores de la palabra. La gente no lo hace por mal a veces, lo hace por desconocimiento. Fíjese que los únicos que profetizan son los más chiquitos, por eso dice que los maduros, los ancianos soñarán sueños. Miran las cosas desde otras perspectivas. A veces cuando uno es niño en el Señor, también comete errores. Si las cosas que se hacen por ignorancia, inmadurez. Inmadurez. Otra de las cosas que nos lleva cautivos. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Fíjese cuando nosotros no alimentamos nuestra gloria. Fíjese que ahí habla de nuestra gloria. Su gloria pereció de hambre. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. No lo tiene ahí, pero búsquelo. Primero a los Corintios en el capítulo 2, en el verso 7. Dice el apóstol Pablo que nosotros necesitamos tener un conocimiento, pero no un conocimiento natural, porque uno puede decir, yo tengo conocimiento de la Escritura, conozco el libro desde Génesis y Apocalipsis. He hecho seminarios y tengo conocimiento. En realidad, del conocimiento que nos quiere llevar el Señor, tiene que ver con algo mayor, algo superior. Lo dice el apóstol Pablo a una iglesia que tenía todos los dones y todas las habilidades. Él le dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra. Entonces esa sabiduría es para llevar a nuestra gloria. Ya no, ni siquiera tiene que ver con la gloria de Él, ya justamente tiene que ver para mostrar nuestra gloria, la que Él había predestinado. ¿Sí? Es una sabiduría que si no la obtenemos, nunca alcanzaremos la gloria que Él tiene para con nosotros. Vayamos de nuevo a Isaías. Dice Isaías, su gloria pereció de hambre, había que darle de comer a la gloria. Pero no cualquier cosa, no se puede darle una leche espiritual. Había que darle sabiduría oculta, predestinada. Usted sabe que para poder hacer crecer necesitamos palabra, alimento. La palabra es un alimento. La Biblia muestra el alimento como una leche, dice una leche espiritual no adulterada. Puede ser una leche, pero la leche tiene un cierto tiempo, no alimenta siempre. Después tiene que haber otro tipo de alimento. Usted alimentó a sus hijitos mientras eran chiquitos con leche, pero después usted no tomará leche todo el tiempo. También nosotros, ¿sí? Fíjese, acá estamos hablando de lo que Dios quiere hacer con nosotros y acá hay un pueblo cautivo porque le faltó conocimiento. El conocimiento que falta acá es de esa sabiduría oculta y predestinada. Acá dice que su gloria pereció de hambre. La sabiduría que dice Pablo que trae es oculta, predestinada para nuestra gloria. Acá faltó eso. Faltó eso, pero fíjese qué es lo que sobra en esto. Falta esto, pero sobra otras cosas. Ponga el verso anterior. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová,
ni consideran la obra de sus manos. Entonces fíjese en estos banquetes, en estos ágapes que el Señor arma, no falta ningún instrumento, ¿sí? Celebran aquí, celebran. Hay celebración, hay vino, ¿sí? Pero lo que no ven acá o no se considera es la obra de Dios, ¿sí? Fíjese que nosotros como iglesia a veces nos juntamos y celebramos y nos encanta la música. No debe faltar la música, ¿sí? No debe faltar las alabanzas. Pero usted sabe que alabar al Señor no es precisamente cantarle al Señor. Mire usted, hoy lo que dice Isaías. Mire usted en este tiempo lo que dice Isaías. En este tiempo, si nosotros nos juntáramos, si nosotros en nuestros ágapes, como dice Judas, o en nuestros banquetes, como dice Isaías, solamente hay música, nos congregamos para alabarlo al Señor, hacemos conciertos y invitamos a todas las iglesias y solamente hay arpa, vihuela, tamboriles, hay vino, hay gozo, ¿sí? El gozo de la salvación, y falta alimentar la gloria. Su gloria pereció de hambre. Por tanto, mi pueblo fue cautivo. Donde no hay palabra hay cautividad, porque cautividad es confusión. El que llevó en cautividad al pueblo de Dios fue Babilonia. Los llevó porque les faltó conocimiento. Su gloria pereció de hambre. Cuando nosotros no conocemos para qué Dios nos trajo, si vamos en cautiverio. La iglesia hoy va en cautiverio detrás de la alabanza y se cree que dentro de la alabanza está la presencia, dentro de la alabanza está la adoración, dentro de la alabanza está el temor de Dios reverente, dentro de la alabanza está todo eso. No, hermano, si no hay conocimiento, la gloria pereció de hambre. La gloria predestinada para con nosotros, para que nosotros soñáramos lo que teníamos que soñar, no se va a dar nunca. Y las alabanzas pueden ser gloriosas y nos pueden quebrantar y nos pueden tirar al suelo y nos pueden hacer llorar y nos pueden hacer reír y lo que quiera, pero nuestra gloria perecerá de hambre. ¿Me entiendes? Ay, gloria a Dios. Amós 1:9. Que el Señor nos dé sabiduría para saber para qué Él nos congregaba. No tiene que faltar la alabanza, no tiene que faltar los instrumentos, pero tiene que estar el conocimiento. Fíjese que cada vez que nosotros, por ejemplo, nos congregamos, ¿sí? Para hacer conciertos y cosas así, mayormente apelamos a David, ¿sí? David era un salmista. Fíjese que las alabanzas de David o de todos los salmistas, si usted lee los salmos, se le da más crédito a la palabra inspirada por Dios que a la música. ¿O usted le conoce la música a los salmos de David? ¿Quién me puede levantar la mano y decirme que conoce el ritmo de la adoración de David? Es palabra inspirada por Dios, es profecía inspirada por Dios, es todo lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Está escrito. Hermano, no decir que estamos cantando como David es fallarle allí. ¿Me entiendes? Porque David sabía lo que estaba cantando. David, inspirado por el Espíritu Santo, le hablaba al pueblo, no le cantaba al pueblo, no repetía cosas por repetirlas. Tenemos que tener entendimiento de esto, porque si no, se nos está perdiendo la gloria para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Me entiendes? Nuestra gloria perece de hambre. Sobran instrumentos, pero falta lo que Dios quiere decirnos. Amós 1:9. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro. Tiro, usted sabe que se ve en las Escrituras como figura de Satanás, ¿sí? Pero no quiero entrar en eso, solamente quiero que lo tenga en cuenta. Lo dice en Ezequiel, que es figura de Satanás. Por 3 pecados de Tiro.
Y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. ¿Sí? Recién vimos que el que nos tenía cautivo era Siria. ¿Que era qué? El éxito. ¿Sí? No podemos dejarnos llevar o cautivar por el éxito humano, sino por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y tiene un formato. Acá dice que hay todo un pueblo, causa de Tiro, todo un pueblo cautivo en Edom. Perdón, llevó cautivo a Edom, a todo Edom cautivo. Ayúdeme en esto. Edom es un pueblo armado, ¿sí?, de los descendientes de Esaú. Los descendientes de Esaú son edomitas, ¿sí? ¿En qué falló Edom? Perdón, Esaú. Vendió la primogenitura. Antes de venderla, la primogenitura la desestimó. ¿Para qué quiero yo ser primogénito? La desestimó. Eso molestó a Dios. Desestimó la primogenitura. En la primogenitura no solo estaba la herencia de su padre, sino que estaba la herencia celestial. Y él la desestimó. ¿Para qué la quiero yo? Desestimó. ¿Sí? Entonces fíjese cómo se puede llevar cautivo. Póngame Hebreos 12:15. ¿Cómo se puede llevar cautivo? O cómo Satanás puede llevarnos cautivos, ¿sí?, a toda una descendencia con esta mentalidad. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Hay muchas personas que dicen, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Cuando nosotros como Esaú decimos así, no sabemos lo que decimos. Por eso es que necesitamos conocimiento, porque si no, no sabemos lo que estamos diciendo. Fíjese que acá relata lo que hizo Esaú. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Subráyeme eso, alcanzar la gracia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún, mire cómo lo llama Esaú, fornicario, violador del pacto. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida desestimó la primogenitura. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, póngame el verso anterior, no sea que haya algún fornicario, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. La Biblia dice, hermanos, a ver si me puedo hacer entender en esto, présteme atención para que no se nos vaya la gloria. La Biblia dice que el Señor nos ha dado por gracia, ¿sí? Por gracia somos salvos, es un don de Dios, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ir gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia y más abundante gracia. No es una sola gracia la que Dios tiene para con nosotros. El apóstol Pablo dice, abundad en la gracia. Nosotros podemos quedarnos en una gracia y no alcanzar todo lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Este muchacho, Esaú, no dejó de ser hijo, o dejó de ser hijo de Isaac, no dejó de ser hijo. ¿Dejó de ser del pueblo de Dios por desestimar la primogenitura? No. Pero lo único que hizo es no tener la primogenitura. No alcanzó toda la gracia que Dios tenía para con él. Por un lado, la desestimó. ¿Para qué la quiere yo eso? La desestimó, ¿sí? Lléveme al verso 22. La primogenitura sí nos sirve, hermanos, y tenemos que verla en este tiempo. ¿Para qué nos sirve la primogenitura?
Desde el 22 dice, fíjense que estoy leyendo el mismo pasaje donde está hablando de Saúl y de su desestimo, y de su fornicación, ¿sí? Al dejar la primogenitura o desestimarla y desestimar toda la gracia que Dios tiene para con él. Él sigue diciendo, el apóstol que escribe esto, para mí es el apóstol Pablo, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Verso anterior dice, no, que no nos hemos acercado a cualquier lado, no nos hemos acercado a cualquier lado, sino que, a ver, pongamos otros versos más para que podamos ver. Bueno, no, ya nos vamos a ir muy lejos, pero usted léalo en casa, ¿sí? Léalo en casa, que para eso está la Biblia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Entonces fíjese, mira esto de que nos hemos arrimado al monte de Sión como la ciudad de los primogénitos, ¿sí? La congregación, diga conmigo congregación de los primogénitos. Vuélvame a lo que teníamos recién, que era en Amós. Nos ha arrimado a la congregación de los primogénitos el Señor. Por eso no podemos ser de los que desestiman la primogenitura. Porque Dios tiene preparado como una última gracia que nosotros pertenezcamos a esta congregación. Esa congregación no es que sea esta iglesia ni una iglesia allá. Estamos hablando de un ambiente espiritual o de una mentalidad, donde usted, estando acá, puede ser de la congregación de los primogénitos o no. Podemos estar en el monte de Sión, acá o no, acá o donde esté. Es una mentalidad, es un pensamiento, es entender lo que Dios quiere que entienda. ¿Sí? Acá dijimos que había una condenación contra Tiro, porque dice que ha llevado cautivo a Edom. El enemigo siempre querrá cautivar a los descendientes de Saúl. ¿Cuándo soy un descendiente de Saúl? Cuando desprecio la primogenitura. Pero vuelvo a repetir, despreciamos la primogenitura cuando no entendemos. Esaú no sabía lo que estaba diciendo, si no, nunca la hubiera despreciado. Un hombre que sabe lo que Dios le está ofreciendo nunca puede decir, ¿para qué quiero eso yo? Lo decimos por ignorancia, hermano, por eso el conocimiento es importante. Nuestra gloria perece por falta de conocimiento. Hacemos cualquier cosa porque no tenemos conocimiento. Pero dentro del conocimiento, el conocimiento que hubo en el Señor, Jesús. El conocimiento y la fe de Jesús. ¿Sabía Jesús lo que era una primogenitura? ¿Se la jugó por la primogenitura? ¿Sabía que en su primogenitura no solo era bendecido él, sino toda su iglesia y por ende toda la tierra? Entonces habrá que tener ese conocimiento, ¿o no? ¿O seguimos tocando la vihuela y saltando? No, hay que tener el conocimiento que tuvo el Señor Jesús. ¿Sí? Todo una descendencia que no entiende lo que es pertenecer a la congregación de los primogénitos. Cuando yo no entiendo lo que es ser parte de la congregación de los primogénitos, soy parte de esta otra congregación, de los edomitas o de los que son descendientes de Saúl, donde no han alcanzado toda la gracia. No es que son perdidos y se van al infierno, estoy hablando de que no tienen toda la gracia. Y el apóstol Pablo dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia. ¿Tenemos que mirarlo eso o no? Yo, hermano, perdóneme, pero por estar acá yo tengo la obligación. A mí se me va a demandar que hasta donde yo mire, yo lo lleve a usted a que lo alcance. ¿Me entiende? Si yo no lo veo, Dios no me lo va a demandar. Pero Dios me dice a mí, mirad que no dejen de alcanzar toda la gracia.
Porque si yo sé que después de la gracia que usted recibió por recibir al Señor Jesús y por tener la fe en Jesús, hay más gracia, yo tengo la obligación, a mí se me va a demandar. Los pastores estamos para que se nos demande el alma de la gente. Por eso yo tengo que decírselo, ya después queda en usted si quiere pertenecer a la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos es un ambiente espiritual con otro entendimiento, con otra estatura, madurez, ¿sí? Y se le llama Sión a ese lugar. No quiero profundizar mucho en lo que significa en esta palabra, pero sí llévenme al Salmo 53, porque recién habíamos leído del Salmo donde salimos. El Salmo donde salimos decía que para que nosotros soñáramos como los que sueñan, ¿sí? Decía cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Entonces le importa más al Señor la cautividad que tienen los primogénitos, le importa más. Sabe que los primogénitos están cautivos en algún lugar, están confundidos en algún lugar. Sabe que los primogénitos están desestimando algo. Sabe que los primogénitos no están mirando de poder alcanzar toda la gracia que Dios tiene para ellos. Sabe Dios eso. Y dice el Salmo 53:6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Fíjese que recién leíamos, ténganlo a mano para que lo leamos, por favor. Ténganlo a mano porque quiero que lo leamos los dos juntos, porque están diciendo lo mismo con distintas palabras y uno es más profundo que el otro. Quiero volverlo a leer. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Póngame el verso que de donde salimos. Está diciendo lo mismo solamente y con otra expresión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Babilonia, de la confusión, de todo aquello que nos estorba, de lo que nos limita, ¿sí? La hiciera volver a Sión, entonces seríamos como los que sueñan, seríamos como todo aquello que Dios quiere que seamos. Dijimos que ser como los que sueñan. Ser como los que sueñan es ser maduros. Los ancianos soñarán sueños. Algunos han llegado tarde, me gustaría que después escuchara el audio, porque si no, no sabe de lo que estoy hablando. Si no salimos del principio, los ancianos soñarán sueños. Entonces, ser como los que sueñan es ser anciano, es ser maduro en el Señor, no es ser viejo, ¿sí? No es ser viejo. El Señor, cuando Él comenzó a tener entendimiento, ¿sabe cuántos años tenía el Señor? 12 años. Pero Él ya comenzó a tener entendimiento en dónde tenía que estar. Entonces no se trata de tener edad biológica. ¿Sí? Esto va para los niños allá, que ya tienen más de 12 y de 14. Y que están distraídos. No va en edad, escúcheme, no va en edad. No va en edad. Va en madurez espiritual. ¿Sí? Madurez espiritual. Seremos como los que sueñan. Pero es necesario salir de la cautividad. ¿Sí? Y uno de los que están cautivos, decíamos, es Sión. Le preocupa más Dios a Sión que otra cosa. Porque vuélvase al versículo que le di al último. Ese. Porque si sale de Sión
la salvación. Usted sabe que dijimos que el que lleva en cautividad va en cautividad. En realidad, después de que hemos salido de la cautividad, después lo que necesitamos es después llevar a otros a esta calidad. Necesitamos llevar a otros a la misma calidad. Por eso, después de que nosotros alcancemos esta congregación de primogénitos, ¿sí?, tenemos que salir de allí para llevar a otros a la salvación. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Pero otros no saldrán de cautividad si primeramente los de Sión no son salidos. ¿Me entiendes? Cuando ellos salieron para edificar. Cuando ellos salieron, a los maduros el Señor los comenzó a usar para edificar. Y habían ido en cautiverio antes y en confusión por no edificar. Que el Señor les dé entendimiento en todo, porque tenemos que salir de la confusión en la que hemos estado. Fíjese, vamos a poner este versículo, porque si nosotros, me gustaría que con entendimiento, fíjese que cuando nosotros recibimos la palabra en el momento por ahí, en ese momento sí estamos predispuestos y después se nos olvida. ¿Le ha pasado? Casi siempre. ¿Por qué será? Por eso yo quiero que usted pueda decir algunas cosas ahora y quede afirmada en su espíritu. Porque hoy puede entender cosas y ya mañana se olvida uno de lo que hemos escuchado. Y Segunda de Crónicas dice algo así, 6:37 y 38, Segunda de Crónicas. Y ellos, a ver cómo dice el verso anterior para no salir de... Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, ¿sí?, Él escucharía. Entonces fíjese la propuesta allí. Dice que todos hemos pecado, ¿sí? Nadie puede decir en realidad todo el pueblo fue llevado cautivo, ¿sí? Pero él dice desde el lugar donde estuvieran cautivos, sea lejos, sea cerca, no importa qué tan lejos sea la cautividad, el asunto es que nosotros podamos entender en dónde hemos sido confundidos. ¿Cuál ha sido mi confusión? Que yo pueda ver el lugar donde estoy parado, porque en realidad lo que Dios quiere es que desde ese lugar yo pueda decir, Señor, dame libertad, yo quiero salir desde este lugar porque necesito volver a Sión, mi lugar es Sión. Mi lugar de una mentalidad y de un entendimiento es allí, Sión, para que yo pueda estar en otra mentalidad. Pero necesito ver dónde estoy. Fíjese que ahí les pide que en el lugar donde estaban, en la cautividad. Por eso yo le voy a pedir en esta noche de que usted haga esa reflexión, ¿sí?, que usted pueda ver hoy. Porque de esta prédica usted se va a olvidar, pero yo quiero que usted en este momento se acuerde cuál es el lugar donde usted ha sido cautivo, usted dónde ha sido cautivo. Porque todos, la Biblia dice que todos. Yo sé de dónde el enemigo me llevó cautivo, sé dónde que creí que había un éxito, ¿sí? Yo también he sido de los que han despreciado la primogenitura. Yo también he sido de los que me creí que en medio de la alabanza estaba todo lo que Dios quería entregarme y lo que yo le podía entregar a Dios. Yo me creí que en medio de la alabanza, yo he estado en la alabanza. Mis primeros pasos fueron en medio de la alabanza. No vea cómo cantaba yo. Pero mi pasión era la alabanza, ¿sí?
Y yo me creí que toda la presencia de Dios y todo lo que Dios quería decirme me lo decía en medio de la alabanza. Y todo lo que yo le podía entregar a Dios y toda mi vida que podía era en medio de la alabanza. No veía más nada. Pero mi gloria se estaba muriendo de hambre, diría Isaías. Por eso quiero que usted pueda ver en qué lugar está cautivo. Porque el Señor quiere que nosotros seamos liberados. Quiere el Padre que nosotros soñemos los sueños que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Y quiero también que hagamos algo. Póngame, como dice Génesis, usted sabe que hubo un hombre que cayó en un sueño profundo. ¿Quién fue? Adán. Adán cayó en un sueño profundo. ¿Para qué cayó en un sueño profundo? Para sacar de él a la que iba a ser exactamente igual que él. ¿Sabe que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, aun cuando no se durmió, cayó en el sueño de Dios? Porque el sueño de Dios es que Él fuera a la cruz, porque Él desde allí tenía que sacar la iglesia. Del costado del Señor Jesús salió la iglesia. Ahí estaba el sueño de Dios. Entonces, fíjese que Dios nos hace soñar de distintas maneras. Ya aquel primer hombre lo hizo caer en un sueño profundo. Pero acá el que estaba soñando era Dios. Dios quería sacar de ese hombre a alguien que fuera una sola carne con Él. La iglesia tiene que ser una con el Señor Jesús. Ese es el sueño del Padre. Pero incluso mirándolo naturalmente, a los hombres le digo, Dios tiene ese sueño también para con usted. Que la mujer que ha sacado de su costado tenga el mismo sueño suyo, el mismo sentir. La Biblia dice que tenemos que ser uno. Si yo quiero orar por esto, porque esto se tiene que dar. Los que no tienen esposa, no diría gloria a Dios, sino que podamos orar para que el Señor los haga caer en el sueño profundo, en su sueño. Para que ustedes puedan tener la esposa. Y también las mujeres, porque también hay mujeres solas que necesitan tener una esposa. Y lo mejor es que tienen el mismo sueño. Hay un mismo sentir. Sabe que no se puede hacer las cosas. El Señor está esperando que su iglesia tenga el mismo sentir que Él para que podamos lograr lo que Él quiere lograr. Sin un mismo sueño no se puede lograr. Pero yo quiero orar para que esto se dé, porque esto es sueño de Dios, es propósito de Dios, de que estas cosas se den. ¿Sí? Entonces vamos a orar por esto, porque esto se tiene que dar. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que se concentre por un momento, entonces, primeramente, ¿dónde estamos cautivos para que podamos salir de allí? Porque el Señor tiene que hacernos volver primero de la cautividad. Piense primeramente dónde ha quedado cautivo usted. Te bendecimos, oh Dios, en esta noche, Padre. Señor, te bendecimos porque hay sueños gloriosos. Sueños gloriosos a cumplir, Padre. Pero primero dice tu palabra que tendremos que dejar nuestra cautividad. Padre, ponemos delante de tu presencia las cautividades. Desde allí oramos. Como dice Crónicas, desde el lugar de la cautividad. Desde el lugar, Señor, que nos sedujo con lisonjas. Desde el lugar, Señor, que creímos que venía de ti, pero no era. Desde ese lugar equivocado. Desde esa confusión. Desde ese error. Desde allí clamamos, Padre. Porque queremos ser como los que sueñan. Queremos ser maduros, ancianos,
que sueñen tus sueños. Tus sueños donde sin lugar a duda estarán los nuestros, Padre. Porque en tus sueños están concretados los nuestros. La felicidad que anhela todo hombre. Las victorias que anhela todo hombre. La familia guardada en ti. Como hizo José. Después que él lo alcanzó, logró traer toda la familia a alimentarlas con la sabiduría con que él manejó los sueños. Y no solo para su familia, para todas las naciones que podían venir a comer del alimento que había guardado este soñador. Donde pudo bendecir a Egipto con su sueño, con la administración de sus sueños. Padre, queremos ponernos delante de tu presencia, porque queremos caer en tus manos, oh Dios, como cayó Adán, en un sueño profundo. Pero no para soñar los nuestros. No sé qué hubiese soñado Adán, pero tú le diste a la que iba a ser una con él, una carne. Señor, yo oro en esta hora, en este momento, Padre Celestial, para que se pueda cumplir en nosotros ese sueño tuyo. Que así como le diste la idónea a Adán, aquella que iba a compartir un mismo sentir, un mismo sueño, si obedecían a tu palabra. Un mismo sentir, Padre. Oro para que se pueda dar, Señor, esto que parece algo complejo en la tierra, esto que parece algo que es imposible para los hombres, pero totalmente posible para ti. Señor, no hay imposibles en tu presencia. No hay imposibles para los que buscan de tu gracia. Yo los pongo delante de tu presencia, Padre. A los que ya son matrimonios, para que puedan tener tu mismo sentir y cumplan tus sueños. Que puedan lograrlo, Padre. Tienen todo en las manos para lograrlo. Y oro por los que van a tener a su compañero o compañera, para que haya ese mismo sentir, que pueda ser sacado uno de adentro del otro, para que puedan ser de la misma sustancia, para que puedan ser, Señor, de la misma estructura, del mismo sentir, del mismo sueño. Tu sueño, Padre. Y bendigo, Señor, no solo a los que están presentes. Quiero bendecir a los que hoy no están presentes, pero que en algún momento entenderán esto de parte tuya. Oro aún por los que nos están escuchando, Señor, a través de los medios de comunicación, para que este sueño tuyo se pueda dar como tú lo has planeado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.